repasar algunos conceptos que tienen que ver con las neoplasias. Y estas son algunas de las definiciones. Nuevo crecimiento, masa normal del tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma forma excesiva después de cesar los estímulos que desencadenaron el cambio. Hay distintas terminologías, hay alguna cuestión inclusive semántica en lo que es la definición de neoplasias, ya sea benignas o malignas, y la palabra que tiene que ver con tumor, tumor benigno o maligno, pero lo que sí tienen que tener en claro es que es una terminología obviamente muy sensible, muy sensible. Hay diferencia entre lo que es benigno y maligno, y muchas veces comparten esta denominación de decir neoplasia. Entonces, reitero que es una terminología de mucha sensibilidad. Y tiene esta diferenciación micro-macroscópica entre lo benigno y lo maligno, que en relación a la patología benigna es relativamente inocua, generalmente se va a localizar, no tiene diseminación a distancia, es susceptible de la extirpación quirúrgica local y generalmente no repercute en la vida del paciente. Mientras que la patología maligna invade y destruye a los tejidos adyacentes. Es una lesión que no necesariamente está focalizada, sino que puede tener bordes indefinidos y márgenes poco delimitados, carecen de lo que es la cápsula, aunque hay algunas neoplasias de lento crecimiento que desarrollan una cápsula. Tiene esta característica que va a metastatizar, y ya vamos a ver la denominación, que seguramente ustedes ya la conocen, que no tiene compromiso secundario y tiene que ver realmente con la vida del paciente. Estos conceptos de diferenciación y anaplasia, que diferenciación es el grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células parenquimatosas normales, tanto en cuanto a la morfología, en cuanto a la función. La anaplasia tiene ausencia de diferencia y es un marcador de malignidad. Bien. Esta palabra también usada, que es el tumor, puede ser sólido o quístico, y básicamente inclusive el tumor, el que no tiene un componente quístico o líquido, se denomina tumor sólido, pero a su vez un tumor sólido puede tener un componente quístico. Entonces, esto es un poco, vuelvo a insistir, también tiene cuestión semántica. Esta característica de metastatizar, de tener una lesión primitiva y diseminarse a distancia, ya sea por distintas vías, lo caracteriza de malignidad. Muchas veces, en algunas situaciones clínicas del paciente, la metástasis va a ser la primera forma de presentación de un tumor oculto, subyacente. Nosotros muchas veces encontramos una lesión en alguna parte del cuerpo y esto quizás sea una metástasis de un tumor que todavía no sabemos dónde está y que el paciente tampoco sabe. Y la vía o las vías de diseminación de extenderse, bueno, puede ser por vía hematógena, linfática o la siembra a las cavidades o superficies corporales.
Y acá tenemos un par de cuadros donde nombra los tumores primarios, ya sea colon, estómago, melanoma, ovario, páncreas, próstata, pulmón, recto, riñón, tiroides, y los lugares más frecuentes de metástasis. Entonces, en relación a una lesión primaria conocida, deberíamos de saber dónde ir a buscar el probable compromiso secundario. Bueno, este es otro gráfico donde hay marcadas diferencias en cuanto a una lesión benigna o maligna en relación a la diferenciación, a la velocidad de crecimiento, a la invasión local o a la presencia o no de metástasis. Y vamos a tomar este ejemplo en cuanto a la velocidad de crecimiento. Una lesión generalmente maligna, el crecimiento es progresivo y lento, mientras que una lesión maligna puede tener un crecimiento variable. Bueno, hay diferencias sustanciales entre una y otra. Hay clasificaciones en cuanto a la denominación de lo que es el tumor primario, al compromiso de ganglios y a la metástasis a distancia o no. Esa es la denominación de TNM, T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Y luego se conformarán los distintos estadios, donde van a involucrar los distintos componentes del TNM y se dirá estadio 0 cuando el tumor es in situ, cuando no hay ganglios, cuando la metástasis no hay. Será un estadio 1 donde el cáncer ya es de determinado diámetro, tiene ganglio regional y la metástasis no. Entonces, en base a la clasificación TNM se va a estipular estadios, pero esto es variado para cada patología. El cáncer de recto tiene su clasificación de TNM con su determinado estadio y así con todas las patologías. Así que básicamente simplemente para tenerlo en cuenta. ¿Qué son las lesiones pseudotumorales? Aquellas que clínica y radiológicamente parecen tumores, pero no lo son. Entonces, ojo también con esta palabra, en cuanto a la denominación. Muchas veces se plasman, se ponen en un informe una lesión pseudotumoral. Cuando nosotros conocemos la patología pseudotumoral, que tiene nombre propio, evitamos la palabra pseudotumoral, porque eso puede causar otro tipo de ansiedad y otro tipo de situación por parte del paciente, y bueno, quizás el colega también. Y miren esto, estos pacientes se diagnostican y derivan como portadores de un tumor. Eso es lo que realmente causa esa sensibilidad al paciente, ¿no? Porque hay una lesión, él viene con una lesión con diagnóstico casi de un tumor, ¿no? Entonces, por ahí ponerle nombre propio a una entidad que ya en el ámbito se conoce como que es una lesión pseudotumoral y evitamos esa palabra pseudotumoral, sería mucho más saludable para los distintos componentes de este grupo familiar de pacientes, ¿no? Bien. Por ejemplo, tenemos de la parte ósea distintos componentes, distintas denominaciones, distintas patologías que formarían parte de este tipo de lesiones pseudotumorales. Y acá vamos con esta, que no pretendo que le vean todo esto. Y esta es una patología que comparte la misma característica y que recibe el nombre de defecto fibroso cortical
cuando es menos de 2 o 2.5 centímetros y recibe el nombre de fibroma no osificante cuando supera los 2 puntos o 2.5 centímetros según la bibliografía. Pero es la misma entidad con dos nombres distintos según el tamaño. Defecto fibroso cortical o fibroma no osificante. Esta es una lesión pseudotumoral que es benigna, que es un área de engrosamiento de la cortical que se da generalmente en la diástasis distal del fémur y que la característica de este tipo de lesión es que retrograda. Esto va a disminuir con el tiempo y son una de las lesiones en las cuales no se tiene que hacer nada. No se tiene ni siquiera que, y menos, que punzar, porque muchas veces aparecen este tipo de imágenes que puntualmente aparecen en gente joven y que es un hallazgo y que el paciente de 15, 18, 20 años hace 25 deportes y se golpea y se realiza esfuerzo y tiene dolores porque está en crecimiento, porque hace mucha actividad física, etcétera, etcétera, e incidentalmente con una radiografía, con una resonancia magnética, con una tomografía, le encontramos esto. Y cuando le encontramos esto hay toda una batería de preocupación porque tenemos una lesión determinada medida, imagínense, 3, 4, 5 centímetros en el hueso, entonces genera. Pero vuelvo a bajar los decibeles diciendo que esta es una lesión benigna, autolimitada, y que podemos nosotros comparar con estudios previos donde estaba presente y el paciente quizás ni sabía, y con una posterior evaluación al tiempo, viendo cómo ese tamaño fue involucionando hasta dejar solamente un engrosamiento de la cortical. ¿Pero esto es con todas las lesiones pseudotumorales o solamente es con cortical? Estoy hablando de esto. Hay estadios en cuanto a progresión y regresión de esa lesión. No nos vamos a detener en eso. Sí, se las quiero mostrar. Esta es una radiografía de un paciente joven donde todavía están presentes los cartílagos de crecimiento de la región metafisaria de la tibia y de la región metafisaria distal del fémur. Esta es una radiografía frente de rodilla, donde, ¿qué es lo que vemos? Una imagen, en este caso, radiolúcida, de bordes esclerosos, y acá mide menos de 2 centímetros. En el otro paciente, una radiografía de frente focalizada en el sector distal del fémur. Esta es la rótula, esto es la rótula. Tiene un cartílago de crecimiento presente todavía. Estamos hablando de una persona entre 15, 16 y 17 años. Y una lesión radiolúcida de bordes esclerosos, de mayor tamaño que la anterior. Defecto fibroso cortical, fibroma no osificante. Cuando evaluemos la parte ósea, vamos a caracterizar distintos tipos de lesiones que me hacen pensar a mí de que esto es una lesión benigna, y otro tipo de lesiones que me hacen pensar a mí que este es una lesión maligna. Como por ejemplo la esclerosis, esta línea fina que yo diferencio entre la médula normal y el área radiolúcida, es un dato de benignidad. Y hablamos hace un rato de que una lesión benigna es bien definida. Esto es bien definido. ¿Ok? Vamos bien. Bien. Bueno, vamos a ver
una lesión benigna, que es la más frecuente del útero, que es el leiomioma, conformado por músculo liso del miometrio. Es una lesión bien definida, nodular, que tiene una especie de cápsula, generalmente también un hallazgo, a excepción de cuando se ubican en ciertas localizaciones, como puede ser la cavidad endometrial. Digo, la mayoría de las veces es asintomática. Esto depende del tamaño y de la localización. Si ustedes tienen la morfología del útero, podemos imaginarnos una imagen nodular en el espesor del miometrio. Ahora, si ese nódulo, que sería el leiomioma, yo lo ubico en la región del cérvix, o adentro de la cavidad endometrial, va a tener seguramente síntomas. Pero si está en el espesor del miometrio, con la actividad del útero, no debería tener muchas cosas. 35-40 años, y tiene esta característica de que es hormonodependiente, con la variabilidad de su tamaño, como por ejemplo en los estados de niveles hormonales variados como es el embarazo. Entonces, un leiomioma durante el embarazo puede modificar su tamaño, agrandándose. De la misma forma, en la menopausia, al reducir los valores hormonales, tiende a disminuir. ¿Y qué implicancia tiene un leiomioma durante el embarazo? Bueno, también depende de la localización. Si este leiomioma, por una clasificación topográfica, que esto lo vamos a ver en genital femenino, tiene una localización subsedosa, o sea, por fuera, y no tiene nada que ver con el embarazo se va a disponer en la cavidad endometrial. Ahora, si este núcleo miomatoso, que puede tener forma de un pólipo, con pedículo y con cabeza, se localiza o se va a la cavidad endometrial, y bueno, ahí sí puede tener alguna implicancia en el desarrollo de la cavidad amniótica y en el crecimiento del bebé que está en la cavidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la medida? Bueno, un control estricto, un control a ver cómo va todo y si este leiomioma va sufriendo el cambio morfológico y el crecimiento acorde a la etapa del embarazo. Entonces, eso para... ¿Qué es o cómo nosotros lo vamos a identificar? Va a variar en cuanto al mayor componente que tenga esa característica imagenológica. Y esta característica imagenológica la va a mantener, ya sea con ecografía, tomografía, resonancia magnética. El predominio muscular va a tener una ecogenicidad, una densidad o una intensidad de señal similar al miometrio alsaciano. Puede tener un contenido fibroso, puede tener componentes cálcicos, pueden tener degeneración plástica. Si yo les digo que este leiomioma tiene componentes cálcicos, ¿cómo se verá en ecografía? Hiperecogénico. Fantástico. Exacto. Hiperecogénico, pero está perfecto. Si tiene componente quístico,
como se verá. Y un poco. Entonces, no olvidemos que esto es un nódulo y que no necesariamente todo el nódulo se va a calcificar, o no necesariamente todo el nódulo va a tener una degeneración quística. Puede que tenga solo una parte. Entonces, podemos llegar a ver. Bueno, de esta misma forma lo vamos a visualizar cambiando la terminología en los distintos métodos, ya sea tomografía computada o resonancia magnética. Pero en definitiva, esta es una ecografía endovaginal donde vemos, este es el útero, que tiene una ecogenicidad, podríamos decir, intermedia, entre alta y baja, o sea, intermedia, y vemos a nivel del fondo uterino una imagen macronodular sólida. ¿Esta tiene componente quístico? No, no tiene componente quístico. Es una imagen que la podemos definir, tiene una ecogenicidad acá levemente heterogénea, pero es una imagen muy característica. Una imagen nodular, sólida, puede ser levemente heterogénea, puede ser homogénea, puede tener un componente quístico, sí, puede tener un componente cálcico también. Pero esta imagen puede tener alguna implicancia con la cavidad endometrial, y esta es la parte del fondo de la cavidad endometrial. Esta línea es la cavidad endometrial. ¿Puede tener alguna implicancia? Y no puede tener. Ahora, si este nódulo, este leiomioma, se ubicase en la región del cervix, ¿tendría alguna implicancia? Y probablemente esta paciente estaría consultando por esterilidad, porque está interponiéndose mecánicamente para la reproducción. Bien, entonces, leiomioma. Si yo tengo una radiografía de pelvis, donde esto es el hueso sacro, esta es parte de la articulación sacroiliaca de un lado y sacroiliaca del otro, esta es parte de la rama iliopubiana y esta es parte de la rama iliopubiana del otro lado. Esta es una foto focalizada y ampliada de la pelvis menor, y es una paciente por encima de los 50, 60 años. ¿Cómo definiría esto? Vos, describilo. Ya te dije qué método es. Es una radiografía focalizada en la pelvis. Está con flecha y todo. No, ella. Se ve una imagen. Sí. Se va a ver una imagen del lado izquierdo, redondeado, hiperintenso, nodular, bien delimitado, parece. Bien. En vez de decir hiperintenso, ¿qué diría? Radio opaco. Exacto. Bien. Y si yo estoy evaluando esto y vos me decís radio opaco, ¿es comparable esa radiopacidad con algo que estás viendo? Con el hueso. Con el hueso. Entonces, ¿te podrías animar a decir radiopaco cálcico? Sí. Porque un contraste endovenoso que se inyecta, se concentra, se excreta y se filtra y se excreta por los riñones, ese contraste yo le voy a ver radiopaco. Entonces, si yo tengo esa posibilidad de compararlo, puedo atreverme a decir, esto es calcio, punto. Esto no es contraste dentro de la vejiga, esto es calcio. Entonces, este es un leiomioma calcificado
en una persona grande. ¿Tiene alguna implicancia? Absolutamente ninguna. Entonces, radiografía de un leiomioma calcificado. Bien, con tomografía computada, esto es una tomografía computada, tiene contraste endovenoso, acá en los vasos ilíacos, inguinales están con contraste. Esta es la vejiga, que no ha llegado el contraste todavía, todavía no llegó al contraste porque esto tiene densidad de orina. Articulación coxofemoral del lado derecho, articulación coxofemoral del lado izquierdo. Miren cómo se ve en tomografía computada de la grasa, los grupos musculares, y tenemos indicada con una flecha una imagen macronodular con un gran componente focal central también de densidad hiperdenso, de densidad cálcica. Otro leiomioma calcificado. ¿Ok? Por resonancia magnética, esto es una resonancia magnética en el plano sagital, en secuencias T2 con saturación de grasa, T2 porque el líquido se ve blanco, la cavidad endometrial se ve blanca, y con saturación de grasa porque la grasa está negra. Y vemos un útero que está en una posición para atrás, en vez de en anteverso de flexión, está en retroverso flexión, y vemos bien definido una imagen hipointensa. En este caso, miren cómo está deformando, obstruyendo la cavidad endometrial. Esta es la cavidad endometrial, esta es la región del cervix, pero esta imagen que está en la cara posterior del cuerpo uterino está complicando mecánicamente la cavidad endometrial. Pero en este caso, una lesión hipointensa, bien definida, dominante. Acá hay otra chiquitita que también es un foco de leiomioma. ¿Lo ven? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos poniendo ejemplos de tumor benigno. No metastatiza. Generalmente no tienen relación con la muerte del paciente, básicamente. Son bien circunscriptos y generalmente se resuelven con la extirpación local. Patología benigna. Muy distinto es todo esto. Por ejemplo, este tipo de patología, los sarcomas de partes blandas. Hay un grupo de varios tumores que generalmente representan el 1% de las neoplasias malignas de los alumnos, de los adultos. Perdón. Ya nos mató. Me concentré totalmente. Bueno, la edad de aproximada son unos 50 años, ¿no? Y el diagnóstico por anatomopatología está dado. La resonancia magnética dentro de las metodologías diagnósticas es la que más aporte va a tener. La característica de la resonancia magnética, por esta diferenciación tisular, permite con gran exactitud diferenciar los distintos componentes de estos, que son los sarcomas de las partes blandas. Tienen distintos componentes, y esa capacidad de la resonancia magnética, además de poder examinar en los distintos planos,
y hacer reconstrucciones, lo da la resonancia magnética. Los tumores de partes blandas pueden tener un componente mixoide, fibroso, graso, y esos distintos componentes van a ser muy heterogénea a la imagen. Bien. El sarcoma pleomórfico indiferenciado o fibroma isquiositoso maligno es el más frecuente. Liposarcoma y leiomiosarcoma. Son sarcomas de partes blandas. Sarcoma de partes blandas de adultos. Vamos a mostrar algunas imágenes del sarcoma pleomórfico indiferenciado, mismo grupo etario, más frecuente en muslo y en pierna. Yo no sé si con ustedes habíamos visto, no, creo que no. En cuanto a la parte musculoesquelética, tanto referido a las partes blandas como la parte ósea, hay un bosquejo de esquemas donde tienen mucha trascendencia el grupo etario y las localizaciones. Las localizaciones no solamente del regional, ya sea muslo, rodilla, pierna, sino a su vez dividido o subdividido en epífisis, metáfisis o diáfisis, ¿no? Y esto a su vez más marcado aún en grupos etarios, pues en chicos determinada patología, en adultos determinada patología, a su vez esto tiene que ver con la localización. Entonces, ¿por qué hago esta pausa? Bueno, porque esto es más frecuente en muslo y en pierna. Entonces, cuando ves un tipo o una afectación en estas regiones, en este grupo etario, y vos ya te estás focalizando en determinada patología. Así que, bien. Y el fibrocitoma maligno, isquiositoma fibroso maligno o sarcoma pleomórfico indiferenciado, tiene la característica de ser similar intensidad de señal en secuencias de 1 por el distinto componente. Tiene otra característica que es el intenso realce con el contraste endovenoso. Nosotros hacemos secuencias sin contraste endovenoso y repetimos la misma secuencia con contraste endovenoso. De esa forma nosotros evaluamos la captación. Hay un poco más de esto, donde se evalúan distintas curvas de captación, donde en una primera curva o primer periodo en cuanto al tiempo, vemos qué cantidad o qué diferencia de contraste para definir el grado de diferenciación o no diferenciación de las células. Hay un poco más donde se va a evaluar. Miren distintos secuencias y cortes, corte axial y corte sagital o coronal puede ser, pero es un sagital. Puede ser cualquiera porque realmente no tengo una estructura ósea que me lo diferencie, ¿no? Puede ser realmente o un plano u otro. Y miren esto. Si bien es levemente hiperintenso, se acerca más a una intensidad de señal que el músculo. Pero miren acá qué hiperintenso se ve y miren este tipo de lesión donde francamente es heterogénea. A diferencia de un tumor benigno que es homogéneo, tiende a ser homogéneo. Después, si tiene una degeneración quística o calcificación, el núcleo básicamente es homogéneo. Esto es totalmente heterogéneo. Si bien está bien delimitado, es heterogéneo.
Bueno, los distintos cambios que tienen en la intensidad señal, después se van a desglosar a qué corresponde. Si es calcio, si es tejido fibroso, si es sangre. En base a esos datos que yo tengo, a este tumor le voy a poner determinado nombre. Este es un sarcoma de este tipo, o el llamado fibrohistiocytoma maligno, por los componentes que tiene. Por los componentes que tiene. Si tuviese más contenido lipomatoso, capaz que es un liposarcoma y no es un sarcoma pleomórfico. Entonces, en base al componente que tiene va a tener la denominación. Pero básicamente esto está bien identificable, bien definido, pero con esa característica que es francamente heterogéneo en cuanto a su intensidad señal. Otro, el anterior estaba en un grupo muscular, después se verá en qué grupo muscular corresponde, ¿no? Y qué volumen de este grupo muscular está ocupando. Este es más bien, compromete más el tejido celular subcutáneo o la fascia. La fascia del músculo está apoyado en la fascia muscular, pero está bien delimitado, una imagen nodular que retiro acá, miren, que tiene una ligera isointensidad con el músculo adyacente, es un poquito más hiperintenso, pero tiene una similitud muy próxima a la intensidad de señal del músculo. En esta secuencia, que es un testigo, puede tener un contraste, un T1 con contraste, tiene un intenso real. Si bien la imagen, si bien tiene esta focalidad en cuanto a su tamaño y en sus bordes, esto es un sarcoma pleomórfico. Otra de las neoplasias que involucran y que forman parte de los tumores de partes blandas, sarcoma de partes blandas, es el leiomiosarcoma. Esto tiene la característica de que se va a sentar en todas las partes donde haya músculo liso. Y por resonancia magnética, y vuelvo a mostrar la resonancia magnética, porque es la que nos va a permitir caracterizar qué componentes tisulares tiene. Con tomografía computada me voy a quedar corto, con ecografía voy a ser puramente descriptivo, voy a decir que veo una imagen nodular de tanto por tanto que compromete o está adyacente a estructuras, etcétera, etcétera, pero no voy a poder definir mucho más, excepto de que tenga componente cálcico, lo voy a poder definir, si tiene componente quístico, necrótico, también lo voy a poder definir. Pero en cuanto a la caracterización tisular, decir esto tiene tejido fibroso, esto tiene tejido lipomatoso, esto tiene mucina, esto tiene melanina, esto tiene... lo puedo hacer con resonancia magnética. Bien. Bueno, miren, plano coronal, plano axial de la región proximal del muslo, en la región interna. En estas escasas imágenes, uno no puede hacer gran apreciación. Yo simplemente estoy mostrando solo dos imágenes. Hay que recorrer en todas las imágenes, tanto en el plano axial, coronal como sagital, y ver qué estructuras nobles tiene adyacente. Esto comprime, compromete, invade el paquete vasculonervioso de la región inguinal, según la localización. Esto es simplemente un par de imágenes que representan la lesión tumoral propiamente dicha. Pero recuerden que nosotros vemos a razón de 30 imágenes por plano, por secuencia. Hacemos tres planos y varias secuencias. Por ahí hacemos 10 secuencias. O sea, la sumatoria de muchas imágenes nos va a aproximar al diagnóstico. Pero miren esta gran masa de tejidos blandos. Esto, obviamente, por su crecimiento, no tiene el aspecto benigno.
Esto no es homogéneo en absoluto. Leiomiosarcoma. Bien. En cuanto a la descripción, ustedes, si les tocase esta imagen, ustedes lo pueden describir con una imagen macronodular o una masa en la región proximal del muslo, sobre el sector interno, que tiene en esta secuencia intensidad señal similar al músculo, porque esto es un leiomioma, o sea, es músculo. Esto es un leiomioma, como vimos en el útero, pero esto es un leiomiosarcoma. Entonces, en esta secuencia tiene la misma intensidad señal que el músculo. Entonces, tiene la misma señal. ¿Qué será? ¿Será componente muscular? Si yo esto lo veo blanco, en esta secuencia dirá, ¿será grasa? Porque tiene la misma secuencia que la grasa. Entonces, en base a esa comparación con las estructuras normales conocidas, yo puedo hacer una aproximación en cuanto a qué tipo, porque sarcoma de partes blandas. Sarcoma de partes blandas puede ser varios tumores. ¿Ok? Bien. Profe, ¿te hago una Sí. consulta? ¿Cuál es la ubicación de la neoplasia? No te escucho. ¿Cuál es la ubicación de la neoplasia? Claro. ¿Cuál es la ubicación? Pero puede ser de una fibra de un vaso. Pero esto en origen en un momento podemos entender. Porque es partes blandas. Partes blandas. Estamos hablando de sarcoma de partes blandas. Que están incluidas en el partes blandas. Partes blandas incluyen vasos, nervios. Pero la lesión es esta, la ven, ¿no? La lesión. Chicos, ¿se ve la lesión? Acá está, mirá, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Acá está pasando el paquete báculo nervioso. Nosotros, o sea, en alguna oportunidad no podés definir de dónde se originó. Esto vos lo topografías, que está involucrando el aductor mayor, los distintos grupos musculares, etcétera, se figura cuál es, el paquete báculo nervioso, y después se verá la anatomía a ver qué célula y dónde tuvo el origen. Bien. Bien. Otro leiomiosarcoma, cortes axiales en distintas secuencias. Esto es un sin y esto es un contraste. Miren esta imagen que tiene, volvemos a la casi misma intensidad de señal que el músculo. Es levemente hiperintenso. Y con contraste miren como real. De estos puntos blancos, no me anda mucho esto. Estos áreas de realce en forma heterogénea. Bien. Bueno, otra lesión y vuelvo a la caracterización de topografiar y tener en cuenta las edades de los pacientes, ¿no? Nosotros vamos a decir, esto es un leiomiosarcoma, esto es un liposarcoma, esto es un, no sé, otro nombre ponerle, y no siempre.
Por ejemplo, los liposarcomas, que son extirpados quirúrgicamente, cuando recidivan con otro grado de diferenciación celular. Y no sale el mismo liposarcoma, no tiene el mismo componente graso que el original, que el inicial, para complicarla más aún todavía. Entonces, nosotros vamos a topografiarla, vamos a tener en cuenta la edad y vamos a analizar después qué tumores tienen esta localización en cuanto a frecuencia y distribución. Y ahí diremos, ¿qué nos ayuda? ¿Qué metodología nos ayuda? Pues en este caso es una tomografía computada, yo puedo con el cursor, con la densidad, saber si esto es igual a la grasa de afuera. ¿Lo ven? ¿Ven que acá hay algo más hipodenso? ¿Lo notan? Esto es ojo, porque esto es una tomografía de abdomen que tiene contraste oral, pero ya tiene contraste endovenoso. Entonces, con el contraste endovenoso, pues, si bien se magnifican distintas áreas, la verdadera densidad de la masa original la tengo que tomar sin contraste. Pero la tomografía me permite, con el cursor, decir, esto es grasa, esto es líquido, esto es calcio. Entonces, después veré qué tumor tiene componente calcio. ¿Quién calcifica? ¿El liposarcoma calcifica? No. ¿El fibrosarcoma calcifica? Puede ser. El otro puede. ¿Se entiende el razonamiento que utilizamos? En base a los componentes intrínsecos de la masa tumoral y al distinto comportamiento en las distintas secuencias en resonancia magnética, y esto sugiere un fibrosarcoma, no sé, o un liposarcoma mixoide, o un liposarcoma pleomórfico, o un liposanto, lo que sea. Hay variedad para lo que sea. Entonces, no se olvide que la histología, la citología va a ser quien va a dar el diagnóstico con exactitud. Nosotros identificamos la masa. Esto no es una lesión benigna, es una lesión maligna. Depende del grado de compromiso de otras estructuras adyacentes que esto tenga manifestación rápida o no, y si hay compromiso metastásico o no metastásico. ¿Alguna pregunta? Estamos re bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno, terminamos.